que termina nuestro hermano Luis y nuestra hermana Yolanda, o viceversa. Yo sé que ellos dejaron los estudios, cada cual le faltó alguito y hoy va a ser la conclusión. Los niños, no sé si se reúnen hoy. Pero le digo, si se va a trepar una escalera, tenga seguridad, que no vaya a tener un accidente, porque fue un accidente, pero bien grande de este hombre, que está vivo por la misericordia y por el favor de Dios. Y a Él le damos toda gloria y toda honra. Amén. ¿Cuántos estamos vivos para adorar a Dios? Aleluya. A pesar de los pesares, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos aquí. Antes de comenzar el culto pasaron situaciones. Primero se metió un pajarito de esos que se mete, un murciélago, pero lo cazamos. Ya pasó a mejor vida. Los hermanos estaban fuera, no querían entrar y yo me fui con una escopeta. ¡Pum! Le pegué un tiro y cayó al piso. Aleluya, eso es así mismo. Ahora no se quería conectar la computadora. Usted sabe cómo es estas cosas. Pero gracias a Dios ya estamos listos para adorar al Señor. Qué bueno que está nuestra hermana Evelyn por ahí. Esperamos que siga mejorando para la gloria y para la honra del Señor. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? Vamos a adorar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra sapiencia. Adorarlo con libertad. Amén. ¿Estamos listos ya, jefe? Vamos a adorar al Señor. Te alabamos, Jesús, te glorificamos a ti. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, una noche más para poder entregar nuestra mejor adoración. Yo te pido, Señor, que tú estés con nosotros en todo momento, como siempre has hecho, Señor. Ahora, Señor, vamos a rendir nuestra adoración hacia ti, porque tú mereces la gloria, tú mereces la honra, porque a ti te adoramos, Santo Jesús. Que silenciará a todo enemigo y toda ansiedad. Adoraré, te adoraré. Tu nombre canto alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Adoraré. Vencerán
la tempestad y a la tormenta en mi interior tú clamarás. Confiaré, en ti confiaré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta aquí para unánime, Señor, seguir adorándote y exaltándote, Padre amado. Para ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. En estos momentos, Padre amado, te presentamos los diezmos y las ofrendas, Señor, de esta casa, Padre amado. Padre, son necesarias para las necesidades de la casa, Señor, para bendecir a otros hermanos, Señor. Sé tú bendiciendo al dador alegre, Padre, y también bendice y provéele a aquel que no ha podido dar, Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor.
gloria al Señor. Pues los niños salen con la hermana Ermi, ya está nuestra hermana Yajaira esperándolo en el vagón. Pues los niños pueden salir. Y los jóvenes también pueden salir, allí está esperándonos nuestra hermana. Hoy tenemos un joven nuevo, qué bueno que está aquí con nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso a ese jovencito que está con nosotros. Y ahí veo que llevan una niña nueva, bebecita. Qué linda. Pues la primera clase la tiene nuestra hermana, que va a concluir, ¿verdad? Lo que ella aquella vez comenzó, que no pudo terminarlo. Y luego no pudo llegar acá con nosotros porque le dio micoplasma o nada. Pues no le dio nada. A Luis. Allá en Villa Los Santos le dicen, le tiene changuería. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios porque estamos aquí y estamos bien en el nombre de Jesús. Mire, le está dando algo a los hermanos que es como repetitivo. El hermano Obed me llamó, a él le había dado micoplasma, se le quitó y quedó nuevo. Vino un domingo, ahorita me llamó. Nuevamente está con esto bien afectado. Vuelvo y repito, si usted está un poquito comprometido de salud, no hay pecado en ponerse la careta. No hay pecado en eso, ¿verdad? En lo que cogemos un poquito de fuerza y podemos seguir hacia adelante. Ok, hermano. Pues les pido disculpas directamente porque yo me había comprometido a terminar la semana pasada, pero de verdad no pude llegar. Yo me empujé ese día a ir a trabajar porque pasó algo similar. La semana antipasada yo había estado enferma, había faltado al trabajo y me sentía mal otra vez ese jueves y yo dije, no voy a faltar. Y me fui, pero me tuve que ir al mediodía. Pero yo me hice de todo, porque yo para mi trabajo, pues tengo, ¿verdad?, que darle a mi jefe el motivo de mis ausencias y yo salí negativo en todo. Así que no sé, poca vergüenza. Así, pero ya estamos bien, gracias al Señor. Vamos a seguir aquí. Voy a dar un pequeñito repaso para entonces terminar y pasarle al hermano Luis para que él concluya, si puede hoy también, el capítulo 13, que creo que es que está, ¿verdad? 13 y 14. Bueno, nosotros habíamos comenzado en el capítulo 11. La semana, lo que nosotros le llamamos la Semana Santa, que había comenzado en el capítulo 11 con la entrada triunfal, que fue cuando el Señor entró en el asna. Déjame ver. De aquí solamente voy a usar una, pero la voy a necesitar más tardecito. Cuando el Señor, tocamos el tema cuando el Señor purificó el templo, que viró las mesas, que mencionamos que el Señor ahí, su molestia había sido la corrupción que había dentro de la iglesia, el robo que se estaba dando. Y entonces eso a él lo tenía airado, ¿verdad?, por todo lo que estaba sucediendo en un lugar donde se supone que fuera santísimo. Y presentamos hablamos de la higuera. ¿Se acuerda de la higuera seca? Que el Señor secó, que decíamos que en el camino nosotros el Señor tenía que ver que aunque nosotros no hemos llegado, ¿verdad?, a esa perfección, porque eso va a ser cuando lleguemos al cielo, por lo menos en nosotros, en el camino, se tiene que ver que hay un fruto y que nosotros hemos estado poquito a poco cambiando, ¿verdad?, intentando mejorar, intentando parecernos un poquito más a Cristo cada día. Luego pasamos
a unos enfrentamientos, por así decirlo, que tuvieron los escribas y los ancianos, ¿verdad? La gente de todos estos líderes, tratando de confrontar a Jesús para hacerlo caer, hacerlo errar. Imagínense, hacer errar a Jesús. ¿Quién puede con eso? Pero ellos querían, de alguna manera, ellos estaban buscando la manera de que pudieran llevárselo arrestado. Cualquier error que él pudiera cometer. Y nos habíamos quedado en eso, ¿verdad? Todo lo que hablamos de la parábola de los labradores malvados, que vimos la analogía donde se presentaba el dueño que vendría siendo Dios, los labradores que iban a tratar de sacar a las personas que eran los profetas que no fueron escuchados, y luego cuando envía el hijo, que ese hijo lo matan, que vendría siendo Jesús. Habla del diezmo, aunque no lo queramos ver, habla del diezmo con el pago de los impuestos del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No está explícito, pero es porque no lo queremos ver, pero está ahí. Habla del matrimonio en la resurrección, hablamos, y entonces nos quedamos aquí en lo que era el mandamiento más importante. O sea, estamos bien, me queda muy poquito. Sería aquí en Marcos 12, vamos para el 28, el versículo 28. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 12, 28. Y leo. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Todavía él estaba ahí hablando en el templo con los maestros de la ley. El Señor le dice: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, vamos a quedarnos aquí. Me voy a quedar aquí. Lo primero que el Señor le dice es, cuando ellos le preguntan, acuérdense que ellos estaban tratando de entramparlo, quizás ellos estaban esperando hasta que Jesús se pusiera por encima de Dios. Y el Señor, Jesús, en su sabiduría, le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cuando él habla de esto, no sé, pueden poner, no sé si la presentación anterior. Mira, el anterior. Ese sí, es que estaban brincados, sí. Ese, mire, dice Shema de Israel. Ok, vamos a dejar eso ahí. Fíjese que lo primero que le dice es, ¿cuál es el mandamiento? Dice, un mandamiento es un precepto o una orden superior. O sea, cuando nosotros recibimos una orden de un superior, ¿qué se supone que nosotros hagamos? Obedecerla. O sea, eso es que tienes que hacerlo. El Señor te está diciendo que tienes que amar a Dios. Tienes. No te está dando la opción. No es si quieres o no quieres. Es que tengo la disyuntiva. No, tienes que amar a Dios. Te lo manda a hacer. Y mira el sinónimo de mandamiento: mandato, orden, ley, instrucción, regla, norma. Es ley que tú ames a Dios. Es una orden que ames a Dios. Y dice que es el más importante. ¿Qué es importante? Importante es significativo, valioso,
influyente, fundamental. Es fundamental para nosotros seguir ese mandamiento. Es valioso, es conveniente, primordial. Todo eso es importante. Todo eso es sinónimo de importante, es solemne. Y todo eso se refleja en que nosotros amemos a Dios. Así que el Señor nos manda a amar a Dios, y cuando a Él le preguntan, el Señor dice esa primera oración, y esa primera oración era de algo que se llamaba el Shema. Ese Shema era como un credo que tenían los judíos. Era un código, una especie de ¿verdad? Una instrucción, era como una colección de instrucciones que ellos tenían. Y Jesús en su sabiduría, fíjese que recurre al Viejo Testamento, a lo que vendría siendo la Torá. O sea, Él no saca nada de contexto. Él va a lo que ellos conocían. Y eso que ellos conocían está en Deuteronomio, si usted lo quiere buscar un momentito. Vamos a ir un momentito en Deuteronomio 6, de 4 al 9. Esa primera frase, Deuteronomio 6, en el versículo 4. Voy a leerlo del 4 al 9. El Señor me gusta, ¿verdad? Porque Él recurre a esta oración y Él dice, yo no estoy diciendo nada que ustedes ya no sepan. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no hayan recitado por años y siglos y siglos y años y años. Esto ya ustedes lo saben. Dice, escucha, esta es la misma frase que aparece en Marcos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que Él dijo, Él lo sacó de la Shema, lo sacó del Viejo Testamento, lo sacó de la ley de Moisés, de la Torá. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlqueselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Mire qué bonito. Esa palabra que nosotros deberíamos seguir todo el tiempo. Porque mire lo que dice ahí, incúlqueselas a tus hijos continuamente. Háblale de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros instruimos al niño en el camino y que cuando fuere viejo, ¿qué? Que no nos apartaríamos de ella. Y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido eso. Quizás tuvimos esa palabra y nos apartamos, pero eso estaba sembrado. Y eso es lo que el Señor nos manda, a sembrar esa palabra para que en su momento germine. Si no lo vemos, no lo vemos, pero va a germinar, porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Entonces, el Señor nos dice, voy a tratar de seguir aquí la línea, que lo amemos en su totalidad. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros le demostramos gratitud y le demostramos lealtad. El Señor nos pide todo a nosotros, porque el Señor a nosotros nos entregó todo, ¿o no? El Señor nos creó, después que nos crea nos da todo lo que necesitamos. Y después que nos da todo lo que necesitamos, nos portamos mal y viene y trae a su hijo y da la vida de su hijo por nosotros. No hay nada más que Dios pueda, o sea, ¿qué más grande puede hacer? Entonces Él dice, yo te estoy dando todo, yo quiero todo de ti. Tenemos que entregarle todo lo que nosotros tenemos a Jesús. Tenemos que rendirnos delante del Señor. Dejar lo que nos está impidiendo acercarnos a Dios. Lo que nos está impidiendo servirle de todo corazón. Que es eso que te está apartando del Señor.
para poder servirle en alma, corazón, cuerpo y espíritu. El Señor, ¿verdad? Dice que lo conocemos, que es bueno que lo conozcamos y disfrutemos de la relación que tenemos con el Señor. Mire, cuando yo busqué la palabra disfrutar, porque es que no, yo busco las palabras porque son palabras que nosotros conocemos. Y yo las digo y cualquiera me entiende, disfrutar. Pero cuando disfrutamos, mire, gozar, alegrarse, regocijarse, contentarse, deleitarse. El Señor quiere que nosotros vivamos así en Él. Él nunca nos ha dicho que nosotros siempre vamos a estar bien, pero nos ha dicho que cuando nosotros estamos con Él, debajo de la sombra de sus alas, bajo el abrigo del Altísimo, nosotros vamos a estar cubiertos y aunque pasemos situaciones, podemos regocijarnos y podemos gozarnos. O sea, el Señor no nos pide a nosotros: ámame porque yo quiero que me ames porque yo soy Dios. Ese no es el punto. Es que cuando nosotros vivimos en esa relación, nuestra vida cambia. Nuestra mente cambia. Nuestro cuerpo cambia. Entonces, eso es lo que Él quiere para mi vida. Él sabe que si yo estoy con Él, voy a estar bien. Amén. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Así que Él conoce todas nuestras intenciones, pero está diciendo que nosotros lo amemos con todo nuestro ser. Mire, en Juan 14:23, porque estamos hablando que lo amemos en alma, cuerpo, espíritu. En Juan 14:23 dice, Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. Así que cuando se está hablando de amar a Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es ¿qué? Obedecer. Obedecer la palabra que está escrita. Esa es la manera que yo le demuestro a Dios que yo lo amo. Cuando hablamos al principio, la primera palabra que le dije fue mandamiento. Y mandamiento dijimos que era una orden de un superior. Dios es nuestro superior, Dios nos manda a obedecer, a amarlo por medio de la obediencia. Yo creo que sería bien difícil que nosotros le digamos a Dios, yo te amo, y hacer lo que nos da la gana. Eso no cuadra. No, eso no compagina. No va una cosa con la otra. Yo no puedo vivir lejos de esta palabra, de lo que dice aquí. No es que vivamos todo, acuérdense, esto es una lucha constante. Tratar de sacar ese viejo hombre para poner el nuevo hombre. Es una lucha diaria, por hora. Pero la realidad es que el Señor lo que quiere es que nosotros pues obedezcamos lo que dice aquí. Y entonces a veces estamos viviendo de una manera que no va nada acorde, nada. Decimos, mira, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y a veces hasta tenemos ministerio y hacemos cosas dentro de la iglesia, pero no le estamos sirviendo al Señor. Y estoy hablando, hermanos, de la iglesia en general, sabemos que es en general, pero porque hemos visto cosas, lo sabemos. Pero entonces no estamos siguiendo la voluntad de Dios, y esto es una condición. Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque es una condición para entrar al reino de los cielos. Es una condición. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces yo puedo venir aquí hoy y pararme a predicar o a enseñar la palabra, pero ¿qué importa si eso sale de la boca para afuera y yo no la vivo? A la hora de la verdad, el Señor me va a decir eso mismo. Sí, tú predicaste mi palabra, pero ¿y tu vida? ¿Cómo la estabas llevando? Sí, tú cantas lindo. Ah, que eres maestra de niños, felicidades, pero ¿y lo que estabas viviendo?
ese pecado en el que estabas metida que nunca quisiste salir, porque no es que no se pueda. No quisiste salir, porque sabemos que para salir de un pecado son decisiones. Lo voy a dejar de hacer y ya, en el nombre de Jesús. No, que es que no puedo, que deja la chuleta y suelta lo que te está atando. Porque eso que te tiene ahí amarradito, que es efímero, te va a dejar fuera del reino de Dios. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, que venimos a este hospital, ¿verdad? Porque esto es un hospital espiritual, queremos perder la salvación. Amén. Así que tenemos que caminar conforme a la palabra. Y obediencia. ¿Qué es obediencia? Sumisión, respeto. Esto es lo que le tenemos que tener al Señor. Disciplina, docilidad. Y dice que recibe la enseñanza suave, apacible y manso. Esa es una persona que se humilla. No le importa humillarse, no le importa rendirse delante del Señor, porque lo que quiere es aprender y seguir los caminos de Dios. Amén. Entonces, el Señor nos dice que no podemos tener dos señores. Fíjese que en la Shemá decía que Dios es uno. Dios es uno. No podemos servir a otro que no sea Dios, otro Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál podría ser un Dios en nuestra vida? ¿Ah? Los bienes. ¿Puede ser un Dios? Claro que sí. ¿Qué más puede ser un Dios que usted considere? Los hijos, wow. Los carros, los hijos, sin darnos cuenta. Sí. El trabajo, sí. El trabajo. Esos dioses que a veces nos alejan de acercarnos, ¿verdad? No, nos alejan de acercarnos. Nos alejan de poder estar en comunión con el Señor. Y el Señor quiere, y la carne, los deseos, el placer, y el Señor quiere que nosotros dejemos esas cosas a un lado para poder amarlo y obedecerlo realmente como Él se merece. Moisés, dice la palabra en Hebreos 11 del 24 al 26, mire qué lindo. Moisés renunció a llamarse hijo del faraón, prefirió ser maltratado o rechazado, avergonzado, que obtener los tesoros de Egipto, que los placeres efímeros, y puso la mirada en la recompensa eterna. Moisés, usted sabe que Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Dígame a usted qué le faltaba a Moisés. Como decía mi país, a ti lo que te falta es sarna para jascarte. Porque verdad que uno pedía mucho, que mucho ustedes piden, si ustedes lo que le falta es sarna para jascarse. Pues eso era lo que le faltaba a Moisés, sarna para jascarse. Porque ese hombre vivía en un palacio, sirvientes. Yo creo que le lavaban la espalda, otro le lavaba los pies, otro le lavaba la cabeza. Allá le cocinaban manjares. Ese hombre no le faltaba nada. Y cuando él sintió ese llamado en su corazón, él dejó absolutamente todo. ¿Usted cree que eso habría sido fácil para él? Y después enfrentarse a lo que vivió, porque vivir por desiertos y todo eso, uno, ¿verdad? Porque fue un cambio drástico. Y él dejó todo, a él no le importó. Y estamos hablando aquí, ¿verdad?, de lo material, porque él se alejó hasta de su familia. Era su familia. Aunque después él pues tuvo relación con Jocabed y todo eso y supo quién era, pero él amaba a su mamá, la hija del faraón. Él amaba al faraón, él se crió con el faraón era su primo. Ellos eran panas. Él era mayor que el faraón, ¿verdad? ¿Era mayor que el faraón? Sí, yo creo que sí. Él, ¿sabe? Ellos eran mejores amigos. Para él no fue fácil irse, dejar su familia
la gente que siempre conocía. Creo que dejó una enamorada. Cosas, ¿verdad?, que se hablan en los textos. Él dejó todo, 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 por seguir lo que Dios quería para él. Y consiguió lo verdaderamente, lo que verdaderamente a nosotros nos tiene que preocupar, que es seguir los caminos de Dios y la salvación. Y mira, el haber dejado todo, las cosas hermosas que Dios hizo con él, todos los milagros que se lograron a través de Moisés. Algo tan maravilloso como los 10 mandamientos le fueron entregados a Moisés. Cara a cara frente a Dios estuvo. Pero hay que pagar un precio para eso. Y él lo pagó. Y él era un hombre como nosotros. Así que tenemos que rendir nuestra voluntad y no dejarnos llevar por nuestro criterio. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino. Y a veces nosotros queremos pasarle por encima a lo que yo creo, a lo que yo pienso y a lo que yo opino, a lo que dice la palabra. Queremos nosotros tomar esas decisiones y no nos toca a nosotros. Y no nos toca seguir nuestro sentido común. A veces el Señor nos manda a hacer cosas y nosotros le estamos buscando el razonamiento. No le podemos buscar los razonamientos a las cosas que Dios nos manda a hacer. Dios mío, Señor, pero mira lo que yo estoy pasando y tú me mandas a hacer esto. Pues te mandé, hazlo. Dios mío, pero qué difícil, pues, pero yo te mandé, hazlo. Te toca. Pero manda a aquel que mira, no tiene esposo, no tiene hijos, está solo y es más fácil. Te toca a ti. Pero es que él no está trabajando, pero te toca a ti. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues párate y vete allí y le vas a dar 7 vueltas al muro. Pero ¿qué 7 vueltas al muro? Así le dijo a Josué. A Esther le dijo, vete. ¿Verdad? Esther siguió la orden, vete allí y vas a entrar a un sitio que si entras te van a matar. Eso era lo que ella esperaba, que la iban a matar. A David, vete, coge 5 piedras que vas a matar a un gigante con 5 piedras. Sansón, tú tienes tu fuerza, ¿dónde está? En el pelo. En el pelo. Pero ¿a quién se le ocurre? María, que vas a quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. ¿What? En Dios no hay razonamiento. Dios te manda a hacer algo, una locura, porque son locuras. Y ahí es donde se ve la obediencia, porque tú dices, pero ¿de dónde es? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero quién lo va a hacer? Bueno, tú sigue. Ya yo te mandé, hazlo. Te toca. Así que no nos toca pedirle al Señor razones cuando nos manda a hacer algo. A Oseas le dijo, te toca casarte con esa prostituta. ¿A quién quiere una orden así? Te casas y vas a tener hijos y los vas a criar. Y ella se va a ir y va a volver y tú la vas a recoger. Y se va a volver a ir y tú la vas a recoger. Y se va a volver a ir y tú la vas a volver a recoger. Y así fue. Y vas a criar los niños. Y así fue. Y eso él lo hizo. Y seguimos hablando de Jeremías y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Así que son hombres que le han servido al Señor sin preguntar, simplemente obedeciendo. Pero hemos visto el resultado. Entonces, vamos a entrar rapidito aquí en el versículo 31, que dice, el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Primero nos dice que lo tenemos que amar a Él y luego dice que tenemos que amar al prójimo. Amar dice sentir respeto, libertad, desinterés, honestidad, afecto, promover el bien de otro. Se basa en admiración cuando tú amas. Y el Señor nos manda a sentir todo eso por nuestro prójimo.
Y nosotros tenemos que amar al prójimo, porque es que a veces nosotros queremos amar a la gente como nosotros queremos que sea la persona. Si la persona no es como yo quiero que sea, pues no lo amo. Y hasta decimos, ay, no me cae bien. Pero el Señor nos manda a amar a esa persona, no mirando nada de lo que nosotros podríamos calificar como defectos. Él simplemente ya nos dijo, ama. Hay diferentes personalidades, ¿verdad? Así que cuando el Señor nos manda a nosotros, independientemente de la persona con quien nosotros nos estemos relacionando, nosotros tenemos que buscar promover el bien de esa persona de alguna manera. O quizás no promueves el bien, pero entonces tampoco hagas algo para que le hagas daño. Porque a veces hacemos cosas que le hacen daño a otras personas. Levantamos falsos testimonios, hablamos cosas que no tenemos que hablar, y mire, ahí yo creo que es donde más nosotros fallamos, porque pues nosotros decimos, pero es que yo no mato, yo no, ¿qué más yo puedo decir? Pues yo a lo mejor yo no estoy siendo infiel a mi esposo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros decimos, no, yo no hago nada de eso, pero a veces, pues hablamos, decimos cosas que pueden hasta crear dudas de cómo otro piense de otra persona. Quizás no lo decimos directamente, pero creamos la duda en esa persona, en otras personas. Y entonces, sin darnos cuenta, podemos hacer que sobre esa persona, pues comiencen a crearse, ¿verdad? Comentarios, a veces innecesarios, y lo hacemos nosotros. Pudiera que no nos diéramos cuenta, otras veces podríamos hacerlo adrede, como decimos. Donde hay amor, no puede haber mentira, ¿ok? Y nosotros tenemos que buscar la manera, porque a veces, mire, en los trabajos, a veces, por ejemplo, se puede reconocer a una persona, y estas son cositas que pasan. Se reconoce a una persona por algo bueno que hizo y se dicen 20 cosas positivas, y de momento, ay, pero ella es así, pero ella a veces llega tarde. Y a lo mejor, mire, es lo único malo que hace, pero hay que sacarlo. Porque tenemos que tratar de buscar es eso, ¿verdad? Que no se le vea perfecto al otro. Puede ser algo que hace maravilloso, pero a veces como que tenemos que, tenemos, porque me quiero incluir, pero nosotros no podemos, ¿sabe? Siempre nosotros tenemos que buscar que esa persona quede bien delante de los demás, porque eso es parte del amor. Mira, a veces, aunque ni se lo merezca, porque es así, aunque ni se lo merezca. Cuando Dios nos dice qué hacer, también nos está diciendo que no podemos hacer. Cuando el Señor a ti te está diciendo que subas las escaleras, vete, súbelas, te está diciendo no las bajes, porque te está diciendo que no las subas. Así que cuando el Señor nos dice que amemos, nos dice que no odiemos, que no dañemos, que no calumniemos, que no mintamos y que no ofendamos. Todo eso nos está diciendo que lo hagamos dentro de lo que es el amor. Pero a veces nosotros nos desenfocamos y miramos cosas que no tenemos que mirar. Voy a leer algo aquí que cuando estaba trabajando esto yo me acordé, lo busqué porque lo había leído hace muchísimo tiempo. Y me acordé y me gustó porque habla del desenfoque. Leo un momentito, dice, un joven se acerca a un sacerdote y le dice, Padre, no voy a volver a la iglesia. A lo que el cura le pregunta, ¿y me puedes decir por qué? Y el joven responde, oh Dios santo, pues porque a un lado veo a una hermana que habla mal de la otra hermana. Por el otro lado veo un hermano que no lee bien.
El coro está descompensado y desafinado. La gente mira el móvil durante la misa y mejor no hablar de su comportamiento egoísta y soberbio fuera de la iglesia. Y el sacerdote dice, tienes razón, pero antes de dejar la iglesia para siempre, me gustaría que me hicieras un favor. Agarra un vaso con agua y da 3 vueltas a la iglesia sin verter ni una gota al suelo. Después de eso, puedes dejar la iglesia. El joven pensó que aquello era pan comido y dio las 3 vueltas tal y como el sacerdote le había pedido. Cuando terminó, fue en busca del sacerdote. Hecho, padre. Mientras caminabas con tu vaso de agua, le preguntó el sacerdote, ¿has notado si alguna hermana habla mal de otra? El joven le dijo, no. ¿Has visto si alguna persona estaba siendo desconsiderada con otros visitantes en la iglesia? No. ¿Y has visto que algunos estuvieran absortos en sus teléfonos? No. Te voy a decir por qué. Estabas concentrado en tu vaso para no derramar el agua. Pues con la vida es igual. Cuando nuestro corazón se centra en Jesucristo, no tenemos tiempo de ver los errores ajenos. Quien abandona la iglesia, ¿verdad? Porque en este caso estaba hablando de eso, a causa de los cristianos, de otros cristianos, es que no entró nunca de verdad a causa de Jesús. Amén. Así que tenemos que entrar con un vaso de agua aquí. Y no solamente a la iglesia, porque esto es en cualquier lugar. Miren, la familia. Qué mucho problema en la familia. Y gente que nosotros amamos con todo el corazón y muchas veces lo único que hacemos es verle los defectos. O sea, el vaso de agua no es solo para, se aplica, claro, estamos hablando de la iglesia, esto habla de la iglesia y tenemos que entrar por la puerta con el vaso de agua, sin fijarnos en el mal ajeno, porque nuestro enfoque se supone que sea Jesucristo. Y ahorita yo dije que esto aquí era un hospital, que yo vengo y dice la palabra que yo tengo que mirar que la viga que yo tengo en mi ojo antes de ver la pajita que tiene el hermano, porque no nos damos cuenta. Entonces criticamos, hablamos, pero no nos damos cuenta de lo malo y se supone que nosotros, ¿verdad?, le pidamos al Señor y nosotros nos demos cuenta de lo malo que nosotros estamos haciendo antes de criticar a otros. Es lo que se supone. Entonces, ese mismo vaso, ponérselo uno en la casa, ponértelo con tu familia extendida, ponértelo en tu trabajo, ponértelo en la comunidad. Tenemos que andar con el vaso de agua en la cabeza, tratando de que no se nos vire la gota, que no se nos caiga una gota al suelo. Enfocarnos en lo que Dios nos manda, que verdaderamente es lo importante. Porque a veces vemos cosas que mire, a veces vemos cosas que están mal porque nosotros no somos ciegos. Hay cosas que no están bien. Pero muchas veces, en vez de, si es una persona específica, por ejemplo, no oramos por la persona. No nos ponemos a clamar a ver qué le está pasando a esa persona para que Dios lo ayude o la ayude. ¿Verdad? Cubrirlo en oración, que se supone que lo hagamos. Lo que hacemos es buscarle daño, buscar dañar. Y Dios no nos llama a eso. La palabra dice que tenemos que orar los unos por los otros. Y a veces nosotros no tenemos que decirle a alguien, me pasa algo. A veces se ve. Y pues mejor que criticar, pues entonces oramos. En Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Amén. Pues cierro aquí con eso. Y entonces vamos aquí en el capítulo de Marcos 12, del 35 al 40, donde le estaban preguntando a Jesús si él verdaderamente, le dicen, estoy en el capítulo 35, en el versículo, disculpen, gracias pastora,
Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo hablando por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Lo que el Señor le estaba mencionando ahí, o sea, lo que ellos le estaban diciendo, ¿cómo es que si tú eres hijo de David, ya David te estaba llamando Señor? O eres hijo o es tu Señor. ¿Sabe? Era una revelación que David había entendido, pero ellos todavía no lo entendían. Tenían a Jesús de frente, pero no podían entenderlo. ¿Cuál era la diferencia? Era hijo de David, claro, en la carne. ¿Por qué? Porque José y María, ambos. Acuérdense que aquí, aunque la genealogía está por José, por ser el varón, en realidad Jesús es descendencia de David por María, porque María y José eran primos y los dos eran descendientes de David. Así que aunque sí, ¿sabe? La palabra está escrita, pero está bien, lo que pasa es que ponían al varón, pero él es descendiente de David por María. Y entonces le dice, como siendo hijo de David, ellos quieren, mire, Jesús prácticamente los deja. Y lo que le dice, mira, no hagan caso de estas personas, porque ya eran personas que lo que estaban buscando era sobresalir, ¿verdad? Y le dice, ellos lo que están buscando es fama, ropa, mira cómo se visten, mira dónde quieren comer, mira lo que quieren ganar, están buscando aplausos. Eran escribas, acuérdense, lo que sucede es que los escribas habían cogido una fama grande desde el Antiguo Testamento. En el caso de Esdras, aunque hubo un tiempo que estaba mal, que fue el tiempo de Jeremías, porque los escribas les daban el mensaje y ellos iban y le daban el mensaje que ellos querían. Si veían que el mensaje estaba mal para el pueblo, los escribas lo cambiaban. Pero después llegó Esdras, y Esdras era un sacerdote también, y Esdras era un hombre honesto. Y de esa línea salieron muchos escribas que la gente comenzó a admirar y fue creciendo su fama. Pero entonces usted sabe que la que cambia, porque si no hay un buen corazón, cuando coges poder, pues la situación cambia. Y esto era lo que el Señor le decía. Ellos lo que están buscando es sobresalir como hombres. Ellos no quieren crecer en el espíritu. Déjalos. Que ellos, o sea, le decía al pueblo, no los sigan, no le hagan caso, no sigan sus enseñanzas, porque las enseñanzas de ellos no eran las correctas, no iban acorde con lo que Dios estaba tratando de enseñar. Entonces cerramos con la ofrenda de la viuda en el versículo 41. Dice, Jesús se sentó al frente del lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. A mí me llamó la atención eso, porque fíjese que Jesús dice aquí, dice, Jesús se sentó, había otro que decía, Jesús estaba sentado. Jesús se sentó frente al lugar donde daban las ofrendas. Y a lo mejor nosotros pensamos, ay, Jesús no se fija en eso, Dios no se fija en eso. Sí, Dios se fija en eso. Dios se fija en eso. Pero fíjese que no es por la cantidad lo que Dios está buscando, que es lo que menciona aquí. Lo que Dios está buscando es el corazón con lo que tú estás ofreciendo. Porque ella no tenía nada. Lo poquitito que ella tenía, ella lo dio. O sea, para Dios era más importante ese chispitito que ella pudo dar que quizás una persona que venía con, vamos a poner
no sé si eran denarios, 100 denarios, pero que te sobra mucho. Y a veces lo dan hasta para que los vean, para que los vean. Y entonces Dios lo que estaba hablando era eso, Jesús, perdón, que Dios está mirando el corazón. No solamente es, ahí se menciona la ofrenda, pero yo creo que eso va un poquito más allá de la ofrenda, sino en tu vida diaria. Lo que tú haces, a veces que quizás para ti puede parecer poco, pero tú dices, Dios mío, pero es que no puedo más. No puedo dar más, el Señor está ahí viendo. Quizás la gente no lo ve. Quizás la gente no te entiende porque la gente no ve tu background, lo que tú estás viviendo durante el día, el problema que tienes, pero Dios lo está viendo. Quizás tú quieres que te digan algo bonito por lo que estás haciendo y no te lo dicen, Dios te está viendo. Y al fin y al cabo nosotros tenemos que buscar el aval de Dios, no de los hombres. Porque es lo que Dios quiere de nosotros, es que nosotros, que dijimos ahorita, es que nos tenemos que enfocar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. A ella en ningún momento la dan quejándose. Ella solo da lo que tiene y se va. Así que si nosotros vemos que quizás no valoran lo que tú estás haciendo, donde sea, en tu casa, en cualquier lugar donde tú estás sirviendo de alguna manera, no importa. No importa. Es que no podemos esperar aplausos. No esperemos aplausos. Haz lo que Dios te mandó a hacer y lo que sientes hacer en tu corazón. Que muchas veces, ¿verdad? Sabemos que Dios pone en nuestros corazones. Y en el momento, pues, Dios te compensa. Amén. Cierro aquí y le paso la parte al hermano Luis. Bueno, Dios les bendiga. Disculpen un poquito la demora, estaba cargando los cartuchos del micrófono, estaban acautando. Es que bueno, yo voy a seguir con empezar el capítulo 14, me toca la mitad del capítulo 14 y el otro maestro pues le va a tocar la otra mitad. Nosotros terminamos el capítulo 13 y el tema principal pues dentro de todo el capítulo fue cómo Jesús le estaba diciendo a sus discípulos las señales que iban a pasar antes de que llegara el final de los tiempos, pero les enfatizaba mucho que tenían que estar, que aunque fueran cosas que los podían alarmar un poco, que no se descuidaran, que siempre mantuvieran en la raya, porque estas cosas iban a pasar como quiera, pero ellos tenían que, estas cosas que no los desviaran, simplemente vamos a mantenernos en el camino. Como decía mi esposa, hay cosas que Dios nos manda a hacer y tenemos que hacerlas aunque no entendamos, aunque no hagamos eso. Ella estaba hablando de estos ejemplos y uno decía, wow, ¿verdad? Esta persona simplemente siguió. Hubo algunos que quizá pues tendieron como que a preguntar, pero siempre caían porque decía, yo mejor prefiero seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no perderme en mi entendimiento. Uno de ellos fue Noé a un arca. Hay un arca porque va a llover y todo esto se va a inundar. Pues él siguió las instrucciones, le decían que estaba loco, pero lo hizo. Y miren cómo sucedieron estas cosas, ¿verdad? Vamos al capítulo 14 y empieza con el título que dice, en el complot para aprender a Jesús. En la clase anterior que mi esposa acaba de terminar, ya se estaban hablando de cómo estos sumos sacerdotes estaban, este grupo estaba ya tramando
porque de alguna forma se estaban sintiendo amenazados por las enseñanzas de Jesús y sobre cómo estaba influenciando las personas y las almas. Y dice así, el versículo número 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto al pueblo. Ellos en pura maldad, pero quieren disfrazarse de mucha espiritualidad y hacer lo correcto, ¿verdad? En esta primera parte, Marcos nos dice que se acercaban los días en que se celebraba la Pascua y la fiesta. Eso es bien importante, que hay una I ahí. Son dos cosas, se celebraban dos cosas al mismo tiempo. Se mataba el cordero para la Pascua y la cena que incluía, eso se hacía en la tarde. Como quien dice, a la primera mitad del día se hacía lo del cordero para la Pascua y de la segunda parte del día, se celebraba la cena, que se hacía con pan hecho sin levadura y el vino. La Pascua celebraba anualmente la liberación de los hijos de Israel esclavizados en Egipto. Ese es tradicionalmente por lo que se conocía la Pascua. Y algo bien importante según vi en los estudios, dice que los romanos estaban en guardia y listos para cualquier indicio de revuelta, porque se esperaba una gran multitud, y le vamos a explicar por qué. Número 1, y esto era un deber prácticamente de todo judío en ese tiempo. Cada hombre judío que vivía a unas 24 kilómetros de Jerusalén debía venir a esa actividad. 24 kilómetros son 15 millas. Yo más o menos estaba sacando cuenta, por aquí los que corren maratones, que saben de millas, de aquí a Manatí o cerca de Manatí, de aquí a Manatí hay como alrededor de 14 o 15 millas. Así que imagínense, todo lo que estaba alrededor de Israel ahí, todos los judíos tenían que venir. Y decía que era cada hombre, eso sin incluir su esposa y sus hijos. O sea que con esa parte nada más venía mucha gente. Además de las personas que ya fuera de no ser judío, pues querían venir a las celebridades, se unían a esas personas que sí tenían que venir. Y en ese año específicamente ya Jesús era conocido. Y había mucha gente que ya sabía que Jesús iba a estar ahí, y esa gente que no creía en otra cosa, pero sí creyeron en Jesús, iban a ir ahí. O sea que ese año se esperaba una gran multitud en esa fiesta. Así que los romanos estaban como que pendientes, y se dicen que para ese tiempo se aumentó la guardia para más de lo común que en esa fiesta para ese tiempo. Es bien interesante. Estos líderes religiosos no le tenían miedo a matar a Jesús. Ellos solamente creían que debían hacerlo de una manera políticamente inteligente. O sea, ellos estaban buscando la forma de que esto pasara de una forma política. Yo en otra clase había dicho que ellos no tenían la potestad para crucificar o asesinar a un judío, pero ellos estaban tratando de influenciar sobre Herodes para que él, por causas políticas, porque él lo hiciera, porque ese sí tenía la potestad para hacerlo. O sea, ellos estaban moviendo la ficha inteligentemente y política, ¿verdad? Lo que ellos no sabían es que la gran Pascua, la verdadera Pascua señalada y representada por aquella comida del cordero sacrificado en memoria de la liberación del pueblo de Egipto, ahora sería sacrificada para asegurar a todo el pueblo de Dios, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha de ser el que va a ser sacrificado en ese lugar. Fíjate contra lo que ellos estaban atentando, pero que de hecho ellos dicen, empieza esta celebración de la Pascua, ellos dicen, no vamos a hacer nada contra Jesús para que no intervenga en la fiesta, pero lo que Dios dijo se cumplió, y de hecho Jesús fue
en esa temporada fue que Jesús fue crucificado. O sea que ellos políticamente querían hacerlo bien, pero después van a ver más tardecito que políticamente vieron una oportunidad y lo dijeron. O sea que, Dios, pero tú no habías dicho que, bueno, pero... Y hablo de políticos porque hay políticos buenos, pero tenemos pues muchos tienen pues la fama de que dicen una cosa hoy y mañana pues la cambian. Vamos al versículo 3 que dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, estos vasos venían tenían como un pot, eran en forma redonda abajo y un cuellito más finito. Y cuando aquí se habla de quebrando, ya lo que hizo fue que rompió el cuellito, y eso hizo pues que todo se derramara. O sea, no fue como que abrí la tapita y chispitito, sino que ya hizo un quebranto y lo rompió. Y dice que se lo derramó sobre su cabeza. Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué se molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, este es el versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando estaba buscando esto me encontré con una situación bien interesante, y es que Jesús, esto de ungir a Jesús con perfume, esta no fue la única ocasión que pasó. De hecho, me puse a verificar y pasó 3 veces, según lo que dice la palabra. Y esto es bueno que lo aclaremos, porque se ha sabido que hay personas que confunden la persona que en este Marcos aquí hizo esto con una prostituta. Y eso se ha sabido que hay personas que han predicado eso porque desconocen. Entonces, al uno ver esto y va espeluzando las escrituras, se da cuenta que, por ejemplo, la prostituta era la que aparece en Lucas, la que ungió a Jesús en Galilea. De Galilea es al norte de donde estamos hablando ahora. Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, cerca de Jerusalén, al sur. ¿Sabe? Que estamos hablando que ahí, nada más en distancia, ya se sabe que eran 2 personas, porque la persona no puede estar en el mismo sitio, en 2 sitios a la misma vez. Estos pasajes que tratan sobre la unción son el mejor ejemplo de lo necesario que es fijarnos en los detalles de las Escrituras para no crear confusión y ponerle nombres que no son a otras personas. Los pasajes de Marcos y Mateo y Juan hablan de la unción de Jesús por María en 2 ocasiones diferentes. En Juan 12 dice que 6 días antes de la Pascua, así dice la palabra. Dice: Jesús fue a Betania 6 días antes de la Pascua para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos 6 días antes. Versículo 3 dice: y ungió con él los pies. El que estamos hablando aquí dice que se derramó sobre su cabeza. Entonces, aquí en Marcos habla que la mujer le derramó sobre su cabeza y fue en casa de Simón el leproso. 2 sitios diferentes, 2 fechas diferentes y 2 personas diferentes. Esta mujer ungió a Cristo con un vaso de alabastro. Estaba aclarado, ¿verdad?, el punto de las personas. Esta de María, hay una parte que habla que dice 6 días, y según se dice en los estudios, es la misma que 4 días después, 2 días antes de la Pascua, pues fue entonces a casa de Simón el
que esa misma persona fue 2 veces, más la prostituta, que también fue en otra ocasión. Punto aclarado, ¿verdad? Muy bien. Esta mujer ungió a Cristo con un vaso de alabastro que decía que, según decían aquí, que costaba alrededor de 300 denarios. ¿Cuánto es eso? Pues el sueldo de un año de trabajo. Porque según lo que se dice en los estudios, a las personas que elaboraban se le pagaba 1 denario por día. Que tú dices 365, pues más o menos. Por eso es que dicen que el valor de ese perfume pues costaba el sueldo de un año. Que yo llegue a casa con un perfume que no, mi esposa diga, ¿cuánto te costó eso? Mami, pero huele rico, sí. Ya vi la cuenta. No, pero es para ti, sí, pero... Entonces mira qué interesante, dice, ¿por qué él ungió sobre su cabeza? Porque era común que el anfitrión de la fiesta, acuérdate que él fue a casa de Simón el leproso, y se supone que el dueño de la casa ungiera al invitado en la cabeza. Pero entonces, si ella no era la dueña de la casa, ¿por qué lo hizo? Eso se interpreta porque ella en realidad tenía, consciente o inconscientemente, ella tenía una instrucción, una intención de ungir para la sepultura de Jesús, que era lo que Jesús le estaba explicando. Hay veces que uno, como decía el estudio que estaba dando mi esposa, hay cosas que Dios le manda hacer a uno que uno no tiene sentido. Mira, tienes que pararte en esa panadería porque pues, siento que el Espíritu me dice que me pare en esa panadería, pero yo tengo prisa para ir al trabajo, pero me tengo que parar en la panadería. Y resulta que era que, como nos dijo el pastor una vez, tenía que hablarle a alguien. Esta persona pues fue a esa casa y derramó ese perfume en la cabeza de Jesús, pero ella no era la que le tocaba, pero es porque ella tenía otra función. Ella tenía función y Jesús lo explicó según lo vimos en la Biblia. Para Cristo ella lo estaba ungiendo para la sepultura, eso está en el versículo 8. Penosamente algunos se enojaron por el aparente gasto. En Mateo señala que fueron sus propios discípulos. De hecho, hay estudios que dicen que probablemente fue el mismo Judas, que Judas era el que encabezaba la protesta. Es fácil criticar a aquellos que muestran más amor hacia Jesús que lo que nosotros mostramos. Algunas veces queremos definir como fanático a alguien que es más devoto hacia Jesús de lo que nosotros somos. Y esto pues lo hemos visto, ¿verdad? Hay personas que por hacerse los más espirituales pasan por encima los sacrificios que están haciendo unas personas. Espiritualmente, tratando de estar bien apegados a que se vean que son bien espirituales, pero no están pendientes a los sacrificios que están haciendo otras personas. Por ejemplo, en este caso, bien espiritualmente, pues pudo haber hecho eso para dárselo a los pobres, porque rápido, como yo veo eso, como que metí la pata, dije que ¿por qué gastan todos los chavos? Bueno, pero pudieron habérselo dado a los pobres, entonces como tratando de justificarse. Pero hay personas haciendo cosas para el reino de los cielos, haciendo sacrificios, haciendo muchas veces lo que el Espíritu les manda hacer. Pero como no es lo que está en el ambiente de ciertas organizaciones, pues están mal y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro punto interesante que dicen, ustedes van a tener a los pobres siempre. Bien importante ese mensaje que le da Jesús, porque Jesús ya le está diciendo, yo no voy a estar siempre, pero si tú quieres hacer una buena obra, tú quieres empezar a decir que mejor coger esos chavos para los pobres, pues tú vas a tener, los pobres siempre van a estar por donde quiera. Ayuda siempre hay que dar. Siempre va a haber alguien a quien usted tienes que ayudar. ¿A quién tengo que ayudar hoy? ¿A quién yo puedo decirle que sí? ¿A quién yo puedo, que yo me llegue por la casa y dice, hoy yo hice una buena obra, como se dice? Y Jesús le está diciendo, si ustedes de verdad se están preocupando por los pobres siempre van a estar. Así que ojos abiertos para siempre. Un buen cristiano tiene que tener un buen corazón para ayudar. Amén. Dice aquí, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces, el versículo 10 estamos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Fíjate ese versículo 11, dice, ellos al oírlo se alegraron. Esto, los mismos que dijeron, no lo podemos tocar en la fiesta, ahora vienen y dicen, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Como las cosas cambian, ¿verdad? A nivel político las cosas por interés cambian así. No, pero yo le prometí a aquella sector que sí, pero pues está bien, no. Lo que le prometí se fue al piso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Judas hizo esto? Sencillo, porque no solamente Judas, la gran mayoría de los discípulos y del pueblo judío tenían en mente que el Señor era un tipo de Cristo que venía a nivel de guerra, a nivel de llegar y de destronar al imperio romano. Y esto pues ya aparentemente a Judas esto pues ya lo estaba como que sacando como de concentración. Decía, pero es que esto como que viene con unas cosas ahí como que no las entiendo, pero como que esto no fue lo que nos prometieron, este no fue el Mesías que nos prometieron. Y además había un beneficio económico. Judas se conoce que era el que trabajaba con las finanzas, ¿verdad? Pero él tenía mucho interés por las cuestiones monetarias. También se dice en los estudios que se acuerdan que pasamos esto cuando le estaban ungiendo a Jesús, que Jesús le dice, no se enojen. Ella está haciendo algo que está dirigida por el Espíritu para hacer, y como se dice que fue Judas el que encabezaba la marcha, él lo cogió como que personal también por eso. E inmediatamente después de eso, pues eso como que ayudó a que él acabara de tomar la decisión, porque yo no creo que él esto lo tomó en ese momento. Yo estoy seguro que Judas estaba planificando esto, porque esto no fue así de la noche a la mañana. Vamos entonces, entendemos que vamos para el 12, ¿verdad? Versículo 12, y ahí, en vez de yo leer bastante por ahí, pues vamos a presentar un videito. Estamos bien, ¿verdad? Con el video, si no me avisan. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos. Les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en el que comeré la Pascua con mis discípulos? El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos partieron, y al entrar en la ciudad encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Al caer la noche, llegó Jesús con los 12. Ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo? Jesús les respondió, es uno de los 12, el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él.
Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, y luego de dar gracias, se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los Olivos. Amén. Pastor, son las 9. Yo creo que a mí me quedan como de 10 a 15 minutos. No sé si... sí, lo tenemos. Por motivo de la fiesta de los panes y Pascua se acostumbraba a cenar comiendo pan sin levadura, el cual era partido, y vino sin fermentar, el cual se compartía solo en una copa, como vieron en el video. Por eso Cristo decidió ir a una casa con sus apóstoles. En ese lugar se llegó a constituir la cena del Señor. Indicó que se debe hacer este acto hasta cuando Él regrese por segunda vez. El pan sin levadura representa como símbolo a su cuerpo sacrificado y el vino simboliza a su sangre vertida en la cruz. En este versículo Jesús estaba profetizando todo lo que iba a suceder y el valor sobre todo de ese acto. ¿Con qué propósito participamos de la Cena del Señor? Todos los meses cuando se hace la cena, se empieza la actividad de la cena y el pastor explica todo eso, todos los meses. Es primero para recordar el sacrificio de Cristo, el costo de nuestra salvación, para ser purificados por su sangre y para anticipar la cena del Cordero. Así como participamos en la cena del Señor, también participaremos, amén, en la cena del Cordero, el cual se realizará en la segunda venida. Esto aparece en Apocalipsis 19:9. Vamos a buscar unos datos importantes de esta parte que no leímos, que vimos en el video. Dice, un hombre que lleva un cántaro de agua. Dios hace las cosas y Jesús, como está pendiente al Padre, pues sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y qué es lo que Él tiene que hacer y qué es lo que se tiene que hacer, porque Él tiene esa conexión. Esta señal de que un hombre que lleva un cántaro de agua, y lo vimos en el video, es inusual, porque el que andaba con cántaros de agua eran las mujeres. Los hombres que cargaban agua, que no necesariamente todos cargaban agua, lo cargaban en una bolsa, eran unos contenedores de pieles de animales. Pero era bien inusual ver a un hombre haciendo como si fuera una mujer cargando el cántaro. Así que yo me imagino que cuando Jesús le dijo, van a ver a alguien con algo, a veces ellos se habrán quedado, pero tanta gente cargando agua, ¿quién? Pero era específico, o sea que cuando pasó esa persona, mira, ese es el único hombre por aquí que vemos con un cántaro. En la advertencia que Jesús le hace a Judas, vemos, y eso lo dijo el pastor una vez aquí, muchos ven esto como señalando, pero Jesús lo que le estaba demostrando amor, porque le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera. Esta parte de que le dice la señal de quién
el que va a estar comiendo conmigo, era el juicio que iba a haber sobre esa persona, era como que para a ver si él podía conmoverse, ¿verdad? Y poderse arrepentir. ¿Sabe? En ningún momento Jesús le demostró juicio, sino más bien amor. Y eso pues es una gran enseñanza. En esta cena que es la cena de la Pascua, en esta cena se estaba marcando en la historia algo bien importante. Era una raya que se estaba haciendo en el tiempo de historia. Antes de eso se estaba celebrando la Pascua, que tenía el significado de la liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, e inmediatamente Jesús hace esta institución de esa cena, ya eso cambió el significado. De ahí en adelante la cena se iba a celebrar con el significado del sacrificio que iba a hacer Jesús para la liberación de todos aquellos que le quisieran seguir y van a ser salvos. La Pascua anterior celebraba la liberación por medio de la plaga número 10, que eso es otra cosa que es bien interesante. La 10ª plaga vino sobre los primogénitos. Entonces, el pueblo de Israel tenía que marcar con sangre las puertas para que el ángel de la muerte pues no entrara ahí, pero sí iban a herir de muerte a todos los primogénitos de esa área. Solo se salvarían los que marcaran con sangre sus puertas. Ahora, esta nueva Pascua trae liberación cuando Dios sacrifica a su primogénito, que va a derramar su sangre para la salvación de muchos. Amén. Qué interesante eso. Y otra cosa que punto importante de esta cena con el Señor es que el Señor se apartó con sus discípulos. Estos discípulos tenían familia, mismo Jesús tenía familia. Esta Pascua se celebraba así, la Pascua tradicional se celebraba en familia, mas Jesús apartó a sus discípulos aparte. Esto haciendo ver que esto debe hacerse en la familia de la fe. No queremos decir que, yo no quiero decir que no, pero te estás yendo en contra de la familia. Pero si la familia, como decía mi esposa en el estudio anterior, si nosotros muchas veces estamos idolatrando a la familia para no hacer las cosas de Dios, pues entonces estamos entrando, ¿verdad? Valga la redundancia, en idolatría. Así que esta cena, Dios dice, dejando familia, casa y todo lo que pudiera quitarte importancia a este tan significativo momento. Así que tenemos que ver con otros ojos de ahora en adelante cada vez que se anuncie que es la cena del Señor el próximo domingo. ¿Cierto es? Es este próximo domingo. Con esta clase estamos viendo un significado diferente, ¿verdad? O no diferente, sino dándole más importancia a esto, porque tiene que ser en congregación de la fe. De hecho, hay estudios que dicen que hay personas que acostumbran a hacer esto en la casa. Se busca un amigo, una persona, aunque sea cristiano, pero dice que esto tenemos que tratarlo de hacer como Cristo lo institucionó. Unido en la congregación de la fe, si tienes que traer la familia mejor, pero que sea bajo ese significado. Amén. Marcos señala que antes de salir de aquella casa cantaron. Comúnmente en la cena pascual los judíos cantaban el Salmo del 13 al 14 y del 15 al 18. Ellos le llamaban a eso Halel, que del hebreo eso significa alabanza. ¿Qué episodio debería estar pasando Jesús? ¿Qué pensamientos debería estar pasando Jesús en esos momentos? Ya sabiendo que se acercaba a su muerte mientras cantaba los salmos. ¿Por qué le digo esto? Miren lo que decían los salmos que cantaba. El Salmo 16 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué al nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma.
él va de camino a Getsemaní, que la hermana, entiendo que la que va a ser la próxima clase, le va a tocar la oración el Getsemaní, y ya Jesús sabe que ya se acerca la hora, Él sabe lo que le va a pasar, pero dentro de la humanidad ya Él está sintiendo. De hecho, en la oración Él va a tratar de decirle a su Padre, aparte de mí este cáliz, pero yo voy a hacer lo que tú digas. Y que en ese camino tener que estar diciendo estos salmos sobre muerte. Pero entonces mira lo que dice el 18. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Es bien interesante, ¿verdad? Porque tener que ir con Él, con los discípulos, diciendo estas cosas, pero de alguna forma, pues estos salmos también le dio fortaleza, amén, para seguir esas cosas. ¿Por qué estaban tan esmerados en salvar la vida del maestro? Porque acuérdense que también apareció una parte ahí que él, yo no creo que yo leí eso, esa parte no salió en el video, y yo debo leerlo exactamente. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, el gran Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dice, de cierto os digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora sí puedo hablar del comentario. Porque estaban todos tan esmerados en salvar la vida de Jesús. Como dije ahorita, ellos tenían en mente solo una cosa, una guerrilla militar con Cristo para romper el imperio romano y con el objetivo de liberarlos de ese yugo, ¿verdad? Ellos no estaban pensando en la muerte expiatoria de Cristo, sino en luchar junto a Él y en contra de Roma. Para ellos la muerte de Cristo significaría la derrota de la nación judía. Con todos esos pensamientos, pues ellos se negaban a que Jesús le dijera estas cosas. Y mira que Jesús se las dijo muchas veces. Le anticipaba lo que iba a pasar y ellos como que no caían en cuenta. Se les hacía muy difícil. Yo añado a todas a esto, y esto es bien personal, ellos tenían una relación de amistad con Jesús. Andaban con Él todo el tiempo, de amistad, de ver lo que Él hacía, todas las sanidades. Yo estoy seguro que el vínculo de los discípulos con Jesús eran como lo que nosotros llamamos panitas fuertes. Y ver que un panita fuerte te dice, a mí me van a matar y ustedes se van a dispersar, eso está bien fuerte. Yo estoy seguro que en este caminar de Jesús con sus discípulos, ellos tuvieron que tener situaciones difíciles, situaciones tristes, donde todos tuvieron que lidiar con eso y aprender del maestro, ¿verdad? Cómo lidiar con situaciones difíciles. Cómo es que ahora ellos tienen que internalizar que Él no va a estar con ellos. Eso debe ser una parte bien difícil. Jesús, con la contestación a Pedro, hace demostrar que todo se va a cumplir tal como Dios ha planeado. Una de las cositas, y con esto voy a terminar, la tradición de la Pascua, en la cena de los panes sin levadura,
el vino se repartía en 4 copas. Eran 4 ocasiones que se servía el vino durante la cena. Una de ellas, la primera era para abrir la festividad o la actividad como tal, ¿verdad? La situación. La segunda se hacía mientras se leían los textos, sobre todo de lo que había pasado con el pueblo de Israel, cómo fue liberado de Egipto. La tercera copa se hacía en la cena. Se hacía durante la cena y esa copa se pasaba entre los participantes de la cena, y estaba la cuarta cena, que era mucho, según el estudio le llamaban la cena, la copa de la alabanza o de la consumación del acto, como quien dice. Ese sería como que el final. Y según lo que dicen los estudios y según basándose en los hechos que aparecen en la Biblia, esa cuarta copa no se tomó en esta cena del Señor. El Señor cogió la copa y, si ustedes ven, estaban en plena cena. Así sí que significa que esa tercera copa era de la cena. Y después que hace esto, ellos se levantan y se van. De hecho, la palabra dice que Jesús mismo dijo: no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo haga en el cielo. Y en otro evangelio dicen: cuando la haga en el cielo junto a ustedes. Así que bien importante ese dato, porque se pregunta por qué no se habla de la cuarta copa, y es porque esa copa es la que todos esperamos, ¿verdad?, participar de ella junto a Jesús, al lado de Él, cuando llegue el tiempo, ¿verdad? Pues eso es todo, hermano. Que Dios les bendiga. Y pastor, por aquí. Tremendo. Ya nos vamos para nuestros hogares. Algunos hermanos me preguntan si todo el mundo puede tomar la cena. Yo creo que él lo explicó tremendo.